Buenas noches. Agenda CMI visitó la Biblioteca Nacional de Colombia, considerada como la más antigua de América. Cerca de 2 millones de obras de gran valor histórico y cultural reposan desde 1777. La Biblioteca Nacional cumple en 2013 75 años en el edificio actual, porque la Biblioteca Nacional tiene 234 años, es una institución nacida en el siglo XVIII, es de 1777. Esta es su tercera edificación que se crea y se edifica bajo la dirección de Daniel Samper Ortega y bajo el gobierno de Alfonso López. El proyecto liberal del momento puede ser entendido a través de este edificio. Básicamente hay un proyecto cultural muy claro de educación y de alfabetización y de llevar la cultura al campesinado. Tenía pensada una emisora, tenía pensada la edición de libros, la impresión de libros, la realización de eventos. Entonces la Biblioteca Nacional en su edificio va a ser como el gran eje que va a estructurar ese proyecto cultural del gobierno liberal y en cabeza de Daniel Samper Ortega. Para los 30 vamos a pasar casi que de una biblioteca muy del siglo XIX a pasar a una biblioteca por fin del siglo XX. Va a haber un proceso de organización de la información, se traen expertos para organizar la información, organizar todo el sistema de clasificación de la Biblioteca Nacional. Es un cambio también de espacio, es un gran edificio construido para una institución pública, como cosas, digamos, como sucede pocas veces, que siempre se adapta un espacio para que se albergue ahí una institución. Este edificio fue pensado para que existieran y coexistieran el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional, pero aquí también funcionó el Archivo Nacional, funcionó el Instituto Caro y Cuervo en sus orígenes, y en los años 50, es decir, 30 años después, 20 años después de la creación del edificio, nace aquí la televisión. El terreno, digamos que para los años 30 se encontraba en las afueras de la ciudad. Había un espacio propicio para el silencio, un aire limpio, que permitiera un espacio para que la Biblioteca Nacional surgiera. Era un edificio pensado a 100 años también, vamos en 75, pero el espacio era ideal para albergar esta construcción. Es de las pocas instituciones que, ahora que celebramos los 200 años, pasó por la independencia, es decir, sus directores y sus colecciones pasaron por la independencia, sobrevivieron a la Reconquista, que fue un periodo que hubiera podido costarle caro a muchos documentos, y han sobrevivido durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Digamos, instituciones culturales tan longevas creo que no existen en ningún lugar. Si pensamos en las bibliotecas nacionales del resto de América Latina, todas son producto del siglo XIX y de la construcción de la nación, o sea, de los años 30, 50, incluso de los años 80 del siglo XIX. Esta es digamos, de las más antiguas que hay en ese sentido. Libros incunables que datan del siglo XV, al igual que manuscritos científicos o periodísticos de los siglos XVIII y XIX, hacen parte de la Biblioteca Nacional, un patrimonio cultural al alcance de todos. La principal joya de la Biblioteca Nacional es tener por lo menos un ejemplar de todas las producciones que se han realizado en el país, o en Colombia, o por colombianos. ¿Bien? Eso es como la principal función, porque a lo largo del tiempo es que adquieren un valor histórico. Hay documentos que ya han adquirido un valor histórico. Tenemos más de 44 incunables universales, es decir, libros impresos entre 1450 y 1500. Pero también tenemos los primeros impresos santafereños, tenemos una gran colección de prensa, no solamente de Bogotá, sino de todo el país. Tenemos algunos ejemplares de gran valor documental, por ejemplo, en el fondo de José Celestino Mutis, libros de los cuales solamente se conocen 30 ejemplares. Tenemos manuscritos de Miguel Antonio Caro, de Rufino José Cuervo, de personajes que han
sido ilustres a lo largo de la historia del país y que aquí se puede encontrar parte de su información. El tema de Mutis, ahorita que lo estamos analizando su biblioteca desde los temas de historia natural y de medicina, queremos ver de dónde venían los libros de Mutis. Y hemos podido identificar que no vienen, como uno pensaba, de España. O sea, Mutis está generando desde su trabajo una independencia intelectual. Podemos encontrar el tema de Rufino José Cuervo. A partir de su correspondencia se produjeron los trabajos de Fernando Vallejo y de diferentes escritores a raíz de estos, digamos, de este volver a reescribir esta historia de Rufino José Cuervo 100 años después de su muerte. Tenemos este año a Soledad Acosta de Samper tratando de recopilar toda la producción que una mujer hizo durante el siglo XIX cuando era un espacio tan complicado para las mujeres. Entonces estamos tratando de recuperar desde diferentes entornos, digamos el científico, el de género, el intelectual, cómo ha sido la producción del país, cómo ha sido la producción colombiana. El clima de Bogotá es un clima ideal para la conservación de esos documentos. Hay que tener un control sobre ese material y por eso se ha elaborado un plan de preservación del material haciendo copias digitales de los documentos. Ese es un plan que llevamos ya unos 3 años, en el que se han digitalizado más de 25.000 documentos que han permitido poner al servicio del usuario documentos de gran valor documental porque eran únicos y que de esta forma estamos evitando su deterioro continuo. En este momento estamos alrededor de unos 2.600.000 volúmenes aproximadamente, porque el tema con prensa puede variar la cifra, pero son aproximadamente unos 50.000 títulos de prensa y unos 2.600.000 de títulos de libros. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado a las 10:45 de la noche con más historias llenas de vida. Buenas noches.